Pues sí, de hombreras vuelve a ir la cosa y es que a mí me encanta confeccionarlas y por lo visto a vosotros os encanta verlas así de forma general. Voy a hablar de estas llamadas Hipólita a juego con este corsé, voy a dejaros una foto por aquí. Seguro que habéis visto en stories en Instagram, los que me seguís por allí, fotos hasta la saciedad. Y es que me encanta subir los procesos a stories porque me parece una manera mucho más ágil de comentaros lo que estoy haciendo. De hecho, todo pasa por stories antes de ninguna parte, antes de Facebook, antes de aquí YouTube. Os invito a pasearos por allí, a Mi Pardo Couture, a seguirme si queréis. Pero bueno, en esta ocasión vengo a YouTube a hablaros de estas sombreras desde el boceto hasta la pieza final e incluso un pasito más allá. Vamos a tener un pequeño teaser de una sesión de fotos que hice con estas sombreras y con el corsé a juego y unos brazales. Bueno, ahí me vestí yo de superheroína. Pero para ver ese teaser tendremos que pasar por todo el vídeo, así que vamos a ello. Bien, pues aquí tengo el diseño original del corsé, que lo tengo aquí, ya está construido desde hace un tiempo. Y por no estropear este diseño he hecho aparte un boceto súper rápido a lápiz para definir un poco la forma de la hombrera que me apetece, un poco el brazal también y siguiendo un poco las líneas pues, del corsé, las aplicaciones y todas estas cosas. Y básicamente quiero que vaya a juego, así que voy a utilizar, aquí tengo un resto de la polipiel dorada de este corsé, que como veis pues es una polipiel bastante normalita, y esta otra polipiel negra de otra textura, una textura más suave, que también pues es de una calidad similar. Así que nada, básicamente voy a hacer estas sombreras o algo que se asemeje a esta silueta de hombreras a juego con este corsé y bueno, vamos a ver qué nos pasa. Para este tipo de trabajos me gusta empezar modelando con papel sobre el maniquí. Utilizo un patrón base que modifico hasta hallar los volúmenes que requiere la pieza y, como veis, trazo con rotulador las distintas piezas que formará el patrón. En este caso quería que la parte cóncava sobre el hombro tuviera la menor cantidad posible de piezas para darle limpieza al resultado final. Lo siguiente que hago es recortar las piezas por las marcas de rotulador. Pasarlas a limpio a otro papel o cartulina y marcarlas debidamente para futuras referencias. Empiezo en esta ocasión por la capa estructural de fieltro entretelado. El fieltro no tiene sentido de hilos, por tanto aprovecho el material al máximo a la hora de colocar mis piezas. Procedo igualmente con el forro. En este caso voy a usar un algodón blanco a juego con el corsé y también con la polipiel dorada. Por último, sobre una copia del patrón, diseño el aplique de polipiel que adornará esta pieza. Así aseguro la ubicación y el tamaño definitivos. Solo me quedaría cortar estos apliques en polipiel negra. Antes de proceder al montaje de las sombreras, en este caso es más conveniente ornamentar las piezas.
Bueno, pues ahora que ya tengo cortado el forro, todas las piezas de fieltro endurecido preparadas y todas las piezas de la polipiel externa preparadas y ornamentadas, es momento de empezar a montar. Y voy a empezar a montar por el forro, que es lo más sencillo, y voy a ir de dentro a fuera. Una vez listo el forro, me quedarían la capa de polipiel y la de fieltro, que procedo a montar con una costura plana para reducir bulto. Ya he preparado fuera de cámara los canales de las ballenas que quiero insertarle a estas sombreras. De esta manera su forma aguantará estable durante mucho más tiempo. ¿Podría haberlos cosido con un pespunte normal y corriente? Pues seguramente, pero me dio por hacer crucetas. Para fijar el forro en su sitio, primero tiro de la máxima de que nunca hay suficientes alfileres y luego de la de un Iván para gobernarlos a todos. Y como veis, ya va teniendo la forma. Ya está el forro listo, colocado en su sitio. Y ahora lo que voy a hacer va a ser insertar estas bridas de nylon en lugar de ballenas de acero, porque ballenas de acero lo único que van a hacer es añadir peso y estas bridas son un soporte suficiente. Voy a cortarlas a medida y las voy a colocar y posteriormente pues pasaré a coser la parte de la polipiel. Vamos a empezar por aquí.
Como se suele decir, nunca hay suficientes alfileres ni suficientes pincitas tampoco. Una vez montadas las sombreras, las remato, en este caso con bies negro. Y poco más falta, he llegado a este punto. Toca montar las dos piezas que componen cada hombrera. Y ponerles las cintas para hacerlas ajustables a cualquier talla. Para estas en concreto, en lugar de cordones o cintas, he decidido colocar elásticos por la propia forma de la hombrera, que limita el rango de movimiento de los brazos, especialmente hacia arriba. Al colocar elásticos en los cierres, permito que sean flexibles, además de ajustables. Y una vez hecho esto, solo nos queda admirarlas. O llevarnos las puestas.